No estaba borracha, no estaba confundida. Sabía exactamente qué estaba pasando cuando su mano me tocó la parte trasera del muslo. Y no lo detuve. El padre de mi mejor amigo, Calvin, estaba arrodillado detrás de mí, su aliento cálido y lento contra mi piel. No tenía prisas, como quien persigue el deseo. Estaba tranquilo, decidido. Déjame cuidarte, susurró. Y de alguna manera, ese fue el momento en que todo cambió. Debería haberme movido, debería haber dicho algo, pero me quedé allí parada, con el corazón acelerado, los labios ligeramente entreabiertos, el calor subiendo por mi columna, mientras un hombre, que me doblaba la edad, me tocaba como si no fuera la amiga de la hija de alguien, sino alguien a quien hubiera deseado durante mucho tiempo. El aire estaba impregnado de su colonia. La puerta estaba cerrada. El estudio era oscuro y silencioso, salvo por el sonido de mi respiración y la suya. Para cuando su boca llegó a la parte interior de mi muslo, ya sabía que no había vuelta atrás, pero no me di cuenta entonces de que esto no sería solo un error, sería el favor que lo cambiaría todo. Me levantó, me abrió en canal y finalmente me destrozó. Me llamo Sara, tenía 23 años cuando empezó. No una adolescente imprudente, no alguien persiguiendo el caos. Simplemente estaba cansada, cansada de fingir que lo tenía todo bajo control, cansada de sonreír a pesar de las alertas de sobregiro y los armarios vacíos. Acababa de dejar la escuela de enfermería. No podía pagar el último semestre. No podía seguir fingiendo que el trabajo era noble, cuando lo único que me daba era ansiedad y recargos por retraso. Casi todas las noches trabajaba en el turno de cierre en un restaurante ruinoso, junto a la autopista 280. Birmingham, Alabama. Llevaba un delantal manchado de grasa, cafeteras más viejas que yo y un jefe que creía que mis propinas eran asunto suyo. Cuando no estaba trabajando, me dormía en un colchón en la habitación de invitados de Terry. Terry, mi mejor amiga desde el instituto. Era todo lo que yo no era. Salvaje, segura de sí misma, magnética. Tenía esa clase de riqueza casual que no necesitaba explicación. Autos nuevos, una casa privada junto al lago, una casa de diseño. Todo sin pestañear. Su padre, Calvin, era dueño de 3 concesionarios y una cartera de propiedades lo suficientemente grande como para que lo invitaran a galas en clubes de campo a las que nunca asistía. Siempre era más reservado. Cabello canoso, ojos oscuros que no solo te miraban, sino que te clavaban en la piel. Un hombre de traje que rara vez alzaba la voz, pero nunca lo necesitaba. Cuando su esposa, la madre de Terry, murió de cáncer, algo cambió en él. No se enfrió. Se quedó callado, como si algo en su interior se hubiera roto, pero mantenía las piezas en perfecto orden. Así era él. Me encontró llorando en el porche trasero, descalzo, con el rímel corrido, sosteniendo el alquiler. Noté que no podía ignorar que Terry estaba dentro, con música a todo volumen. Calvin salió con una cerveza. Hizo una pausa al verme y se sentó sin decir una palabra. No hizo preguntas, no mostró compasión, solo me miró con esa mirada fija suya y dijo: «Me estás ahogando, Sara, déjame lanzarte una cuerda». Él pagó mi alquiler ese mes. Sin preguntas, sin condiciones. Solo un sobre doblado en el columpio del porche a la mañana siguiente, con mi nombre. Me dije a mí misma que era amabilidad que viera cuánto me esforzaba. Pero al mes siguiente, cuando llegó otra notificación, se ofreció de nuevo, esta vez en persona. «No deberías estar luchando tan duro para sobrevivir», dijo, deslizando el cheque por la encimera de la cocina.
No cuando la ayuda está aquí. Luego llegó el coche. Un modelo antiguo, uno de los que había usado en su concesionario. Seguía funcionando de maravilla. Todavía olía ligeramente a cuero y pino. Luego un trabajo. Recepción en su oficina, mejores horarios, sueldo fijo, aire acondicionado. Cada gesto se sentía como una salvación. Cada uno se entrelazaba con el siguiente hasta que no pude distinguir dónde terminaba la generosidad y empezaba la dependencia. Le hablé a Terry del coche, del trabajo. Le pareció dulce. Dijo que su padre siempre había sido extrañamente blando conmigo. Eres como su segunda hija. Se rió. Probablemente se sienta responsable de ti. Yo también me reí. Pero algo sobre. La palabra responsable me hizo estremecer. Hubo una noche en que me quedé tarde, después de que todos se habían ido de la oficina. Estaba organizando facturas en su estudio, el de la puerta tesada y el precio del silencio. Dejé caer un bolígrafo y me agaché para recogerlo. Cuando me levanté, él estaba justo detrás de mí. Su aliento me rozó la nuca. Eres hermosa, Sara, dijo en voz baja. No fueron las palabras lo que me aturdió, fue la forma en que las pronunció. Como si las hubiera estado reprimiendo durante años. Me quedé paralizada. Mis manos temblaban ligeramente, aún con el bolígrafo en la mano. Él me tocó la cintura, suave, intencionalmente. No me aparté, me recosté, dejé que sucediera. Me dije a mí misma que fue un momento, un desliz, pero cuando sus manos se movieron, con esa confianza lenta y practicada, no hubo nada accidental en ello. Sus dedos se deslizaron bajo el dobladillo de mi vestido como si tuviera todo el derecho a hacerlo. Y lo dejé desabrocharme, lo dejé desvestirme. Lo dejé ver las partes de mí que nadie había tocado en años, desde un novio de la universidad que amaba la idea de mí más que la persona que realmente era. Pero esto se sentía diferente. Calvin no torpeza o pedir permiso. Simplemente actuó, como si ya supiera lo que necesitaba. Cuando me besó la parte interior del muslo, casi jadeé. No fue brusco, no fue rápido, fue cuidadoso, reverente, como si no solo estuviera tocando mi cuerpo, sino despertando algo vivo en mí, que había enterrado durante mucho tiempo bajo la vergüenza y el agotamiento. La habitación permaneció en silencio. La luz del estudio proyectó una sombra dorada sobre los estantes, y olvidé cómo respirar. La culpa estaba ahí, tirando de lo más profundo de mi mente. Pero la forma en que se movía su boca, la forma en que sus manos me sujetaban, lo silenció todo. Cuando terminó, me besó la parte superior de la rodilla y se quedó sin decir palabra. Me puse el vestido de nuevo con dedos temblorosos, pero no me sentí sucia, me sentí reclamada, y por razones que aún no podía admitirlo, me gustaba. Me dije a mí misma que era algo único, un secreto sellado entre las sombras y el silencio. Pero a la mañana siguiente me envió un mensaje. Pasa por la casa del lago, solo nosotros, sin preguntas, sin disculpas, solo una orden. Y obedecí. La llave esperaba debajo de la maceta junto a la puerta lateral. Dentro, sábanas limpias, una bata que por alguna razón me quedaba perfecta y una vela que olía a jazmín y madera. No tenía prisa, no hablaba mucho, simplemente me observaba con esa tranquila certeza, como si esto siempre hubiera sido inevitable. Cuando me tocó de nuevo bajo la suave luz del día, se sintió más peligroso. No porque estuviera mal, sino porque se sentía tan bien. Lo que empezó como una noche robada se convirtió en una serie de fines de semana. Reservó tiempo en la casa del lago, envió sobres. Con dinero pagué el saldo de mis préstamos escolares. Me compré perfume, zapatos, incluso un teléfono nuevo. Cada gesto era un susurro. Ahora eres mía. Y le di todo, no solo mi cuerpo,
sino también las partes ocultas, la soledad, el miedo, el ansia de ser vista. Terry no tenía ni idea. Pensó que su padre me estaba ayudando a recuperarme. Incluso bromeó una vez. Eres como su favorita. Debería estar celosa. Ella rió. Yo también reí. Pero fue como tragar un vaso de cristal, porque si alguna vez descubría lo que él había tocado, probado, afirmado, no se reiría. Nunca me perdonaría. Al principio, el secretismo era emocionante. Robamos horas en silencio. Nos tocamos sin consecuencias y fingimos que el mundo exterior no importaba. Pero poco a poco, sí. Calvin empezó a cambiar. Su tacto no se suavizó, se endureció. Empezó a preguntarme a quién le escribía, por qué seguía saliendo con Terry, por qué todavía necesitaba a alguien más que a él. Mantén la distancia, me dijo una noche, acariciándome el pelo mientras yacía acurrucada contra su pecho. Ella hace demasiadas preguntas. Reí intentando alegrar el momento, pero él no sonrió. Al siguiente esta semana, Terry se dio cuenta. Has estado raro, dijo, como si estuvieras ocultando algo. ¿Estás saliendo con alguien? Mentí. Dije que estaba cansada. Dije que iba a la escuela y el trabajo era todo para lo que tenía tiempo. Me abrazó, bromeando. Será mejor que no te acuestes con mi papá ni nada, bromeó. Y por un momento no pude respirar. Ella no tenía ni idea, pero solo oírlo en voz alta me revolvió el estómago. Esa noche le dije a Calvin que necesitábamos bajar el ritmo. No discutió, no gritó, simplemente me miró fijamente largo rato. Después de todo lo que he hecho por ti, dijo en voz baja. Así es como me lo pagas. Su voz era suave, pero algo debajo se tensaba. Entonces sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió. Un brazalete de diamantes. Me lo puso en la muñeca como un candado. No te alejes de mí, Sara. Y yo no lo hice. Me quedé. Incluso cuando cada parte de yo grité que corriera. Fue idea de Terry. Solo nosotros tres, dijo, como en los viejos tiempos. No la había visto en semanas. Seguí esquivando sus llamadas, sus invitaciones, sus preguntas. Calvin me dijo que no fuera. Dijo que era demasiado arriesgado. Pero sabía que si le evitaba otra vez, presionaría con más fuerza. Así que fui. Llevaba un suéter holgado y maquillaje mínimo. Me dije, actúa con normalidad. Pero me temblaban las manos en cuanto entré. Calvin se sentó a la cabecera de la mesa, tranquilo y sereno, como si yo fuera una invitada más. Sirvió el vino, charló un poco, pero por debajo de la mesa, su pie se deslizó por mi pierna. Me quedé paralizada. Terry estaba hablando de un chico que conoció en el trabajo, completamente inconsciente. Calvin ni siquiera me miró. Simplemente se frotó los dedos de los pies contra la parte interna de mi muslo mientras ella reía y contaba historias. Sentí náuseas. Mi tenedor temblaba contra el plato. Mi sonrisa era de yeso. Mi corazón latía con fuerza. Entonces ella lo dijo. Papá, ¿recuerdas aquella noche que Sara vino a ayudarte con el papeleo? Me dijo que trabajaron hasta muy tarde. ¿En qué? Estabas trabajando otra vez. El tiempo se detuvo. Se me secó la boca. Me zumbaban los oídos. Calvin ni se inmutó. Solo facturas y papeles de impuestos, dijo con suavidad. Luego tomó un sorbo de vino. Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros, apretados, una advertencia enterrada en la calma. La bata que me había guardado se pegaba a la piel húmeda. Su colonia todavía estaba en mi pelo. La pulsera que me regaló brillaba en mi muñeca mientras me secaba en el espejo.
Debería haberme sentido poderosa, deseada, querida, pero todo lo que sentía era vacío. Calvin estaba en la siguiente habitación, semidesnuda, revisando correos electrónicos como si fuéramos algo normal, como si esto fuera una relación, como si esto pudiera durar. Estaba a punto de hablar, decirle que ya no podía hacer esto, cuando vibró mi teléfono. Terry, tenemos que hablar. Me quedé paralizada. Antes de poder responder, sonó mi teléfono. Su nombre en la pantalla me revolvió el estómago. Contesté. Su voz era tensa, descarnada. Revisé el teléfono de mi padre, dijo. Vi los mensajes, los recibos del hotel, las fotos. Silencio. Estabas en su cama, Kim. No pude hablar. No había excusa, ni negación. Respiró una vez, brusca y superficialmente. Eras mi mejor amiga, mi hermana, y te estabas acostando con mi padre. Colgó, y así, todo se fue. Esa fue la última vez. Terry nunca me habló. Bloqueó mi número. Borró fotos viejas. Publicó algo vago en Twitter, que se extendió entre nuestro círculo de amigos como un beso en la hierba seca. Los susurros se convirtieron en capturas de pantalla. Los secretos se convirtieron en juicios. La perdí. Y no solo a ella. Mis amigos dejaron de responder. El trabajo se acabó. Incluso el gerente del restaurante, que apenas se daba cuenta de que hacía dobles, empezó a mirarme como si fuera contagiosa. Pasé de ser la invitada de alguien a no ser nada de nadie. Y Calvin también cambió. No gritó, no me defendió. Simplemente dio un paso atrás. Dijo que necesitábamos espacio. Dijo que tenía que proteger su imagen. El dinero se acabó. Los regalos se acabaron. Se acabaron los fines de semana en la casa del lago. Se acabaron las palabras dulces en el oscuro. Solo silencio. Me había convertido en una carga. Y quizás siempre lo fui. Me senté en el apartamento que ya no podía permitirme, revisando ofertas de trabajo, con la pulsera aún fría en la muñeca. Quería odiarlo, pero sobre todo me odiaba a mí misma. Por lo que hice, sino por quedarme, por necesitarlo, por creer que su toque significaba que yo importaba. Tocar fondo no fue dramático. Era martes, de vuelta en el restaurante, de vuelta. No me pregunto qué piensa de mí. No me imagino qué diría si nos volviéramos a cruzar, porque no necesito decir nada. No hay palabras que deshagan una traición. No hay un discurso perfecto que haga que alguien vuelva a confiar en ti. Terry pasó página. Ahora vive en Atlanta, por lo que he oído. Ella no habla de mí, y no la culpo. A veces no te perdonan. A veces la mejor disculpa es convertirte en alguien que nunca volvería a cometer el mismo error. Y yo lo he hecho. Así que esto es lo que te dejo. Si alguien te ofrece todo, dinero, afecto, una salida, pero exige tu silencio, pregúntate qué está comprando realmente y qué estás vendiendo realmente. A veces el precio no es tu cuerpo, sino tu voz, tus amistades, tu percepción de quién eres cuando nadie te ve. No estoy orgullosa de lo que hice, pero ya no me avergüenzo de quién soy. Porque esta historia no se trata de Calvin. No realmente. Se trata de la chica que solía ser. Ya de la mujer en la que tuve que convertirme después de que todo se derrumbara. Y quizás alguien ahí fuera necesitaba escuchar esto. Quizás has cometido tus propios errores. Quizás has permanecido demasiado tiempo con alguien que te hizo sentir necesitado, en lugar de amado. Si ese eres tú, te veo. No estás solo. Y si todavía estás en medio, todavía intentando salir a rastras, no busques una mano que te levante. Construye tu propia escalera. Un límite, una verdad, un respiro sincero a la vez. Gracias por ver. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario. Hablemos. No hay vergüenza, solo verdad. Y si aún no te has suscrito,
Ahora es un buen momento porque todos tenemos historias. Esta resultó ser la mía.